Señores, buenas noches a todo el mundo. Me siento casi nervioso porque voy a presentar a un catedrático de historia y a todo un catedrático uno se siente un poquito menos, pero bueno, por más aparte, menos mal que es un catedrático muy llano. Casi le he dicho una palabrota al saludarlo, o sea que casi se me escapó, no se me escapó. Pues le debo. Pues es una suerte, perdón. Ahora se oye mejor. Hay que poner el bicho este al lado de la boca, ¿no? O la boca al lado del bicho. Pues es una cosa, este ciclo que estamos en la mitad, son 3 conferencias, una ya la hemos disfrutado, esta es la segunda, y tendremos una tercera. Tiene que ver con la historia, tiene que ver con Córdoba, porque lo están dando entre 2 historiadores de la Universidad de Córdoba. Me pareció que era un tema interesante, que la gente a veces nos movemos en nuestra propia ciudad y sabemos que esto es tal cosa, que aquello es tal parroquia y tal, pero no sabemos por dentro qué ha pasado en los siglos pasados en nuestra ciudad. Me parece que es muy interesante. Y además, estos 2 señores, uno está ahí sentado, que lo han oído ustedes quizás el mes pasado, el otro está sentado aquí al lado y después volverá el primero, el número 1 otra vez, volverá a ser el número 3. Pues tienen muy investigado las cosas de Córdoba. Es natural, son de aquí, él es granadino, pero lleva aquí tiempo porque es catedrático aquí. La especialidad de nuestro amigo Enrique Sierra, como saben, Soria. Pues llevo en mi cabeza llamándote Sierra todo el día. Menos mal que nos hemos dado cuenta. Bueno, pues me tengo que decir. La especialidad de Enrique Soria es, ¿cómo diría yo, para decirlo con palabras sencillas nuestras, de los que no somos especialistas? Todo el movimiento social que se engendra a través de las aspiraciones de subir socialmente en una sociedad que no es la de hoy. Hoy hay otros mecanismos, pero en el siglo de oro había otros mecanismos que son los que conoce bien, y de que se te ensucie la página de tu currículum, digamos con lenguaje normal. Entonces, esas movidas, esas cosas que había que ocultar, de si no era un castellano antiguo, un cristiano antiguo, si no eras sido de un musulmán o de no sé cuánto, de los musulmanes no tanto, los judíos sobre todo, por lo que voy aprendiendo, eran los que estaban peor vistos y la gente ocultaba su condición judía. Entre otros, mi querido Góngora. Importante. Digo mi querido porque yo estudié de joven a Góngora y le tengo mucho afecto y tal, y cuando le he descubierto que está entre los que se tapaban la cara para que no se tuviera que tener a nadie así, pues me llamó la atención. Bueno, Enrique es, por supuesto, doctor en Historia, es el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba y actual director del Departamento de Historia en general en la Universidad de Córdoba. Voy a leer 2 o 3 cositas nada más, porque esto yo ya lo he resumido, pero aún así es muy largo, ¿verdad? Entonces, las líneas de investigación son eso: la nobleza, las oligarquías municipales, el tema de los judeoconversos, los moriscos, la genealogía en general y el ascenso social. Bueno, ha dirigido un montón de tesis doctorales de otros chavales que están doctorándose. Por ahora son 20, pero hay otras 10 en curso, si no recuerdo mal. Trabajos de fin de grado, 100 trabajos de fin de grado, de fin de máster, memoria de investigación del 3er ciclo, tal. Es una movida enorme lo que hay en esa universidad y que por lo tanto él está metido en ello. Es fundador y director de alguna revista, no me voy a parar. Yo he escuchado algo grabado, porque me lo recomendó él mismo, algo grabado sobre temas históricos, no de Córdoba en este caso, pero interesante, sobre la genealogía e historia.
y más de 170 publicaciones. Claro, uno presenta a un hombre de este calibre y uno se siente poquita cosa. Bueno, y todas tienen que ver con este tema, más o menos, más o menos. Él se mueve para publicar entre Granada, su Granada natal y su Córdoba adoptiva. Entonces, bueno, muchas cosas tienen que ver con morisco de acá o de allá, etc. Bueno, me voy a callar, porque además él habla mucho y se le va a hacer corto el tiempo. Entonces yo le dejo tiempo a él porque es lo que nos interesa, más que escucharme a mí. Adelante, ¿cómo tú quieres? Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación, que es algo así como llámame viejo si te dices que eres viejo, porque ya tienes mucho currículo. Yo ya soy más cordobés que granadino, me llevo 30 años aquí ya, y hasta que me echen, pues, ya me considero cordobés para bien y para mal. Voy a poner el cronómetro para digamos, ser fiel al deseo de no excederme en el tiempo, para no aburrirle a ustedes, a los cuales les doy las gracias por estar aquí una tarde y, por supuesto, a la organización, mi querido presentador, pues, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Efectivamente, yo soy un historiador social, es decir, alguien que, en vez de centrarse pues, en la cultura, o en la economía, o en la política, pues utiliza el análisis de la sociedad del pasado como una forma de acercarse al conocimiento de la centuria pretérita, ¿no? Es decir, al tiempo que nos ha precedido. Y me centro en el ámbito español, castellano en general, cordobés o andaluz en particular, analizando muchas cosas. Y una de ellas es la interacción, la relación que existen entre los distintos grupos sociales, pero no como se ha hecho tradicionalmente, sino, y creo que en esto pues, llevo ya muchos años y soy culpable, del cambio, de las nuevas tendencias, en parte analizando lo que hay detrás, es decir, no quedándonos en la superficie de lo que se nos ha querido contar. Nosotros ahora mismo somos una sociedad que creemos que hemos sido siempre así, una sociedad cristiana, monolítica, blanca, con unas características culturales que vendrían ya algunos que otros. Decía que en Cádiz las muchachas de los romanos tenían una castañuela, y no, esto no es un chiste literal, o sea que somos como los cartesios, que no me sentido. Es decir, esa imagen monolítica, eterna, donde lo que no nos gusta, no nos parece con nosotros, no son españoles, son excrescencias, que hay que eliminar, que se eliminaron, porque son una historia de España, pues a mí no me gusta nunca, primero por un tema personal y ideológico, y en segundo lugar porque yo no me baso en las hipótesis, o intento no basarme en la hipótesis en lo que han contado los demás, aunque lea lo que hagan, sino en los documentos. Y los documentos, con todos sus problemas, pues claro, mienten menos que muchos historiadores, o digamos ya los que no lo son, pero opinan en la prensa, o sea, es decir, el documento, la realidad que yo veo, no encaja siempre con lo que se nos ha contado. Y lo que yo vengo a ustedes a explicarles, en la medida de mis posibilidades y modestamente, pues, ¿qué pasa en esa Córdoba de estos siglos? Podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar, se mencionará, pero no voy a detenerme mucho excesivamente en la limpieza de sangre, el tiempo habrá, si acaso, pero sí quiero que vean ustedes lo que pudo ser, o lo que fue, o algo de lo que fue, mejor dicho, ¿no? El pasado en estos siglos, siglo XVI, XVII, lo que llamamos el largo siglo de oro, por comodidad, esa Córdoba, de donde venimos, evidentemente, donde nuestros antepasados vivían, pero también vivían otros antepasados, genéticos o culturales o lo que sea, que también existieron y que no son exactamente lo que en principio uno piensa que había, ¿no? Pero antes de eso es fundamental explicar la trascendencia que tuvo Córdoba, ¿no? Esa ciudad, que fue una pieza clave, como vengo a decir ahí en la presentación, es la monarquía española. Estamos hablando de una de las ciudades más importantes de la monarquía española, que tampoco es irrelevante recordar que es el poder más grande del mundo en este momento. Es decir, que Córdoba estamos en un sitio, en estos siglos, pues, privilegiado para analizar la sociedad dominante. Es la monarquía hispánica durante 100, 150 años, según lo que queramos ver, pues viene a ser, y durante 300 a nivel territorial, el imperio más extenso y antes el imperio más poderoso, el mismo imperio, por llamarlo de alguna manera, del mundo. Entonces, y desde luego, entonces Córdoba tiene una relevancia enorme. Es la cabeza de un reino, en la institución del rey de España actual, rey de España también, si queremos usar el título largo, pues es el rey de Castilla y León de Aragón y el rey de Córdoba, ¿no? Es decir, como de otros reinos, pero no de todos, no todas las provincias son reinos. Evidentemente,
evidentemente, ¿por qué? Pues porque se le dio en su día trascendencia al pasado omeya y a la existencia pues, de un reino, ¿no? Es, en la época moderna, una ciudad de voto en corte. Eso significa que el Parlamento castellano y a partir del siglo XVIII el Parlamento español, las Cortes de Castilla, están representadas por 18, después 21 ciudades con voto en 17, después 18, 21, a medida que se van agregando, ciudades con voto en corte. No todas tienen, es decir, Córdoba está al rango de Sevilla, de Granada, de Jaén, Toledo, Huesca, y eso es muy importante porque tiene una relación directa con el poder central y hay mucha historia dimanada de allí. Numéricamente hablando, es una ciudad muy poblada, todavía lo sigue siendo, somos, no sé, si la 13 o por ahí o algo así, de España. En ese momento pues estamos muy altos, no es Sevilla, que eso es una megalópolis para la época, pero estaríamos al nivel de una Granada cuando ya se expulsa los moriscos, un Toledo, ciudades muy relevantes de un segundo escalón, es una ciudad muy importante, con un obispado de los más importantes y ricos de España, que también le da un añadido a esta ciudad. Y esto es importante porque no se trata de hacer aquí un inventario de qué tenía, es que todo esto dota a las poblaciones que lo tienen pues, de una población más compleja, hay más burocracia, tienen más relación con el poder central y por tanto más beneficio o lo que sea, ¿no? Cabeza de obispado, de los más ricos, de los más relevantes, donde tampoco es baladí recordar que hubo un Habsburgo al frente de esta diócesis. Es decir, aunque fuera un bastardo, evidentemente, si hubiera sido un hijo legítimo, pues sería un archiduque o un rey, seguro que es el caso, y no estaría aquí. Pero un hijo ilegítimo, o sea, en este caso, un pariente legítimo de la monarquía, pues es hijo. ¿Qué quiere decir? Pues evidentemente se le destina a un sitio más que honroso, ¿no? Sede, quizás no sea tan gratificante, pero también es muy relevante, de un tribunal inquisitorial. Es muy frecuente decir, pues en mi pueblo estaba la Inquisición. La Inquisición solo tenía sede en algunas capitales. Es decir, no había Inquisición en Málaga, no había Inquisición en Huelva, no la había en Cádiz, no la había en Cáceres o Badajoz, residía en Llerena. Es decir, la Inquisición tiene una estructura un poco, no que no hubiera allí presencia, sino que el tribunal tiene una sede muy delimitada, que son en este caso pues, la más cercana, Sevilla, Córdoba. Jaén no la tiene, Jaén pertenece a Córdoba, Écija pertenece a Córdoba. Entonces es importantísimo también que tenga un tribunal inquisitorial con todas las consecuencias por la estructura burocrática, por el prestigio, etc. Pero Córdoba además tiene una peculiaridad, que no es única por supuesto, pero se suma a todo lo anterior, y es que en ella residieron un tiempo, después ya son linajes absentistas y viven fuera, algunas de las familias más importantes de la aristocracia española. No hace falta referir los Fernández de Córdoba en todas sus ramas para que ustedes se imaginen de quién hablo, ¿no? Al Marqués de Priego, los duques de Baena y Sesa, que no solo son, al principio, linajes de una proyección local absoluta, que son los dueños de la ciudad, si queremos decirlo así, sino que cuando ya empiecen a acercarse a la corte, pues van a ser virreyes en todas sus ramas, van a ser consejeros de la monarquía, y claro, eso también significa que va a haber muchos cordobeses, por eso el Góngora se nos va para allá, pues con movimiento de otros Góngora, gente criados de la familia, parientes lejanos, que están todos en el organismo de la monarquía, que repito, es un inmenso centro de redistribución de mercedes debido a su propio enorme sistema de poder. Y bueno, como colofón de todo ello, pues nos encontramos una ciudad de grandes personajes, de nuestro amigo mutuo Góngora, aunque cueste mucho leerlo. Yo recuerdo cuando en el colegio nos dieron a leer, estudié un colegio de Agustino, nos dieron a leer a Góngora traducido al castellano por Damaso Alonso y no se entendía ni a Damaso Alonso cuando yo tenía 12 años. Yo decía, Dios mío, ¿cómo escribirá Góngora? Bueno, pues Góngora, tan Cervantes, que no nació aquí, no se ilusionen. Yo dediqué uno de mis podcasts de historia y genealogía, lo tengo ustedes a disposición en las plataformas, a decir que no, porque ya se sabía de 100 años que no, pero sí es su familia de aquí, y estuvo un tiempo aquí, ¿no? Y tenemos huellas importantísimas de su presencia. O un tal gran capitán que le sonará, y no, la cabeza no es del lagartino, del gran capitán de una estatua diferente. Bueno, esa es Córdoba. Pero claro, ¿qué sociedad hay en Córdoba? ¿Qué sociedad en Castilla? Y por ejemplo, ¿qué sociedad hay en la monarquía española? Pues lo que yo estudié, lo que yo creí, y lo peor, me imagino, lo que yo impartí en clase, los primeros años de mi enseñanza, y lo que yo he combatido después seguramente, y he destruido, creo, y perdón por la inmodestia, es que había una sociedad inmóvil, una sociedad casi eterna, una sociedad estamental, es decir, una sociedad que no es de clases. Hoy estamos en sociedad de clases, a nadie le importa quién es su bisabuela, lo que importa es cuánto dinero ganaron usted el mes, la renta, ¿no? Es así en esencia. Quedan restos de ese pasado porque a uno le ponía una alcachofa
a la duquesa de Alba, doña Cayetana, y no era precisamente por su verbo florido o por la carrera que tenía, sino porque era duquesa. Que eran recuerdos de esa sociedad donde todo en Estados Unidos, como no hay reyes, pues la gente enloquece con la Kardashian. Nosotros aquí pues tenemos nuestros reyes, no tenemos nuestros países, porque son recuerdos de una sociedad que sí tenía eso como referente, ¿no? El privilegio y el estamento, el nacimiento. A diferencia de hoy, que uno, por supuesto, no nos ilusionemos que uno está condicionado por su familia, es evidente, y por el nacimiento, pero bueno, tiene una posibilidad de crecer, si se quiere, y enriquecerse y llegar al nivel máximo, o al menos eso se nos dice. Pero entonces, en estos siglos la sociedad era completamente distinta. Y lo que rige es la creencia teórica de que estamos en una sociedad donde el nacimiento lo es todo. Es decir, el nacimiento hace que seas noble o que no seas noble. Excepto, claro, evidentemente nadie nace clérigo o monja, eso hay que profesar. Pero el mundo se divide entre los que son nobles y los que tienen privilegio, como los clérigos, y los que no lo tienen, es decir, el 90% de la sociedad. Y eso era una sociedad casi inamovible hasta que, misteriosamente, a finales del siglo XVIII, pues ya empieza un poco a desintegrarse, cuando llegan los franceses, la Revolución Francesa, Napoleón, pues ya empieza a aparecer la sociedad burguesa, casi de la nada. Es decir, el nacimiento sería, con muy poca excepción, pues ese Colón o ese Pizarro, que por la conquista, por el descubrimiento, o ese militar en Flandes, uno de cada mil, ese príncipe que en los cuentos de hadas es campesino y se casa con la hija del rey. Casi siempre al final resulta que era un noble también escondido, ¿no? Para que no se cambie el ordenamiento, ni en los cuentos de hadas, son profundamente conservadores en este sentido. Pero la realidad, y es lo que yo me fui dando cuenta con el tiempo, y he dedicado en 10 libros y muchos trabajos que indican solamente la edad que tengo ya, a intentar dinamitar esto, no porque tenga manía particular, sino porque creo que lo que digo es verdad, es que estamos en una sociedad muchísimo más complicada, una sociedad que tiende a ser clasista, es decir, que tiende a la clase, al dinero, a la renta como elemento de adscripción social, pero que tiende, no llega a ser clasista para que quede al siglo XIX, es decir, sociedad de clase, usted no es ni mejor ni peor por quien sea su padre o su bisabuelo, sino qué dinero tiene, ¿no? Esa sociedad empieza en el siglo XVI, por muchas razones, que no voy a entrar aquí, claro, por falta de tiempo, pues a moverse. Con una sociedad, una enorme, como veremos para el caso de Córdoba, mezcolanza social, una mezcla increíble de grupos que no son ni mucho menos lo que creemos o creíamos. Un cambio social enorme que se va a dar por dos vías, sobre todo el dinero, el poderoso caballero, como decía aquel, don dinero, o ese y esos versos suyos y de otro del din, es decir, la moneda hace el don, o el escudo hace el escudo, ducado hace el sin nombre de moneda, que crean títulos. El dinero es básico, pero también el servicio a la corona, el servicio al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado moderno, el Estado del siglo XVI, XVII, XVIII, no tiene nada que ver con la Edad Media, aunque lo herede, venga de aquí. Porque la necesidad de los cambios políticos y el nuevo mapa mundial hacen que pasemos de un Estado medieval mucho más pequeño y mucho más, digamos, inicial, con pocos recursos, a un mundo donde tenemos que tener ejército en Chile, en Bélgica o en Albania. Y no es una forma de hablar. Donde antes no había barcos de guerra y ahora tenemos que tener flota y hay que pagarla, claro. La artillería no existía y ahora es carísima, pero con eso se ganan guerras. Tenemos que tener embajadores permanentes, pero es que antes había un órgano de consejo, como un consejo de ministros. Ahora tenemos 12, 13. Tenemos que tener gobernadores en la ciudad, es decir, la burocracia, los ejércitos, el soborno de los cardenales romanos, que están aquí para ser sobornados porque hay que elegir un papa pro español, porque si no va a salir un papa pro francés. Hay que sobornar a los príncipes italianos y alemanes para que dejen pasar el ejército español para que llegue a Flandes. Hay que pagar todo eso. Pero los ingresos son muy pequeños. Entonces, el Estado moderno necesita servidores. No es casual que ahora nazcan todas las universidades o se reformulen las viejas. Ahora nace Granada, nace Sevilla, se reforma Santiago, nace Alcalá de Henares, porque el Cardenal Cisneros, van a hacer Baeza, Osuna, porque hacen falta letrados, abogados, servidores de la corona, y porque hacen falta teólogos, y porque un obispo es igual de servidor del rey que un ministro, es otra forma de gobernar el territorio y gobernar la sociedad. Entonces, tanto el servicio del Estado, que se tiene que recompensar con mercedes, con cosas, como el dinero son las vías que van a romper todo esto. Van a crear un cambio brutal. Y todos los que no son nobles, muchísimos, van a poder llegar al Estado noble. Pero no se puede admitir. Porque si se admite que está pasando esto, se destruye el sistema que está basado en esa eternidad. Entonces la sociedad moderna llega a una conclusión maravillosa, o yo he llegado a la conclusión, no sé si maravillosa o no, pero la conclusión de lo que pasaba es que ese cambio se oculta.
sistemáticamente. ¿Cómo? Pues con el recurso a la genealogía, con el recurso a formas de vida imitando a los nobles, mil cosas que nos llevarían muy lejos. Es decir, un modo de crear una apariencia de continuidad en una sociedad que está todo el día cambiando. Eso es como llamé al primer libro que escribí aquí en Córdoba, el cambio inmóvil, ¿no? Es un oxímoron, pero es un cambio que, como si no existiera. Solo tienen ustedes descargable en la red gratis en mi página en academia.edu, porque conseguí los derechos y bueno, lo voy a liberar como un PDF. Y el libro para Córdoba es interesante y marca a nivel cordobés, que fue el primer ensayo, pues cómo esto creo yo que estaba pasando hoy. Bien, una Córdoba, como digo, muy compleja, en una Castilla muy compleja, en una España muy compleja. Dividida o caracterizada por binomios, no solo por binomios, pero bueno, lo pongo aquí para que ustedes lo vean más claro, enfrentados o conflictivos o diferenciales, con distintas formas de ver. Es decir, una sociedad dominante frente a numerosísimas minorías que están viviendo con esa sociedad, mejor o peor. Un mundo de privilegiados dentro de esa sociedad dominante, donde solo un pequeño grupo de la sociedad dominante tiene privilegios, el clero y la nobleza. El resto no tiene privilegios. Claro, los privilegios son muy importantes. Desde la tontería más básica, o que nos puede parecer hoy un poco nimio, pero que no lo era, sentarse en una iglesia, en un sitio privilegiado, o estar allí al fondo con la chusma, o que a niveles superiores no pagar impuestos directos, es bastante conveniente, o, como le digo a mis alumnos, es mejor que te corten el cuello rápido a que te ahorquen y tardes horas o días en morir. Y siempre digo a mis alumnos, probarlo en casa, en la práctica, y me lo contáis, ¿no? A ver qué pasa. Es bastante mejor, ¿no? Vamos, yo si tengo que elegir, elijo. Que no te torturen para declarar judicialmente, hombre, que también ayuda. Entonces, hay una serie de privilegios que son bastante relevantes, y eres noble, por eso todos aspiran a ser nobles, entre otras cosas, porque además de que en el antiguo régimen, como los cargos y el poder están en los nobles, si no consigues ser noble, aunque sea falso, pues no vas a poder ser juez, no debería ser maestre de campo de un tercio, que ese proceso es inevitable y todo el que puede lo emprende. Pero también hay diferencias que nos pueden llamar atención, el mundo urbano y el mundo rural. Cada pequeño pueblo tiene privilegios distintos, cada zona tiene privilegios distintos. No piensen ustedes solo en los privilegios que tengan los vascos, que los tienen. Es que ni Vizcaya tiene los mismos privilegios que Guipúzcoa, no tiene nada que ver, y ninguno de Álava. Pero es que las ciudades tienen privilegios y el campo no. Un pueblo tiene uno. Es un mundo muy complicado, hasta que ya llega el nuevo sistema con la burguesía y empieza a poner constituciones, los españoles son todos iguales, etc. Eso todavía tenemos diferencias, ¿no? Mundo de gente local, gente cordobesa, que se reconoce como vecinos, se lleven bien o se lleven mal, con los extranjeros, los que vienen de fuera. Aquí veremos algunas muy rápidamente, ¿no? Pero también hay unas decisiones más duras todavía. Hay personas que no tienen derecho a su libertad, y esclavas sobre todo. Personas que están esclavizadas precisamente por los libres. Es decir, la mayoría de la población es libre, pero también hay muchísimos esclavos y esclavas comprados o adquiridos en la guerra en algún momento y que cohabitan con el resto y viven por la ciudad, y son muchísimos. Pero también hay cristianos, en un momento dado, o viviendo frente a infieles, porque hay momentos en que en Córdoba hubo musulmanes como tales y judíos, después ya no habrá ni me lo pregunté, pues Córdoba porque es el lado de la monarquía, ¿no? Y por supuesto una categoría que es la que más relevancia tiene, y no vamos a hablar mucho de ella, pero se menciona que son cristianos viejos y cristianos nuevos. Es decir, la sociedad dominante se autodefine como cristiana vieja, cristiano antiquísimo, frente a estos descendientes de infieles que se han convertido por la fuerza y que ahora ya son cristianos, pero que son cristianos nuevos. Es decir, son gente reciente, ¿no? Esos descendientes de judíos o de moriscos, ¿no? Convertidos además a la fuerza y por tanto objeto de sospecha porque van a ser seguros herejes, ¿no? Bueno, por empezar por algún lado, habría que mencionar pues, la enorme presencia de esclavos y esclavas, ¿no? Aquí sí que el género es importante porque hay mayoría de mujeres casi siempre, ¿no? Los cálculos son complejos, pero se puede hablar a veces hasta de un 5% de la población, o incluso más. Hay coyunturas en el siglo XVIII un poco, cuando llegue la rebelión de los moriscos y se aniquile a los últimos restos de la rebelión contra Felipe II, pues se van a vender, hay una moneda general de unos 10.000 esclavos no atacados, esclavos granadinos. Es decir, que entonces los precios bajan según quiera comprar un esclavo, un artesano, antes pues están reservados en el 15 años.
al grupo. Pero tenemos que pensar que hay una Córdoba negra, también, ¿no? Sin buscar exageraciones, que hoy a veces está un poco de moda, ¿no? Pero hay una España negra que es minoritaria, pero que está allí en el siglo XV, en el siglo XVI, siglo XVII. La esclavitud había casi desaparecido en Occidente con la caída de Roma, porque no era rentable. Es decir, el empresario de entonces y el de ahora no entiende de colores, ni entiende de rentabilidad. Y en un momento dado, que es cuestión muy compleja, la esclavitud deja de ser rentable. El mundo griego y el mundo romano eran mundos de esclavos, pero no un 5%, el 40% de la población. Cuando ven ustedes ahí Platón paseando con sus amigos y sus discípulos por los jardines, es porque tiene 10.000 esclavos o 5.000 que trabajan para él, para que se entretenga, porque el resto... La esclavitud ese es el modo de trabajo, como diría el modo de evolución marxista, es la manera natural de trabajar en las sociedades clásicas greco-romanas. Cuando llega el fin, se empieza a disolver y en la Edad Media es muy residual. Pero con el descubrimiento de América, simplificando las cosas, rebota. Y los portugueses, los españoles, pues los holandeses y después los franceses y después los ingleses y después los estadounidenses intentarán en su momento cada uno monopolizar la trata de negros a América, sobre todo porque es rentabilísima. Pero claro, son negros que vienen de África, pasan por Lisboa, pasan por Sevilla y también se distribuyen por la sociedad peninsular. Claro, son criados, son trabajadores, son víctimas de violaciones. En mayoría de estas esclavas son violadas por su amo y los hijos. Piensen ustedes lo que es tener de esclavo a tu hijo. Porque claro, si esa esclava está en tu casa, sabes que o es tuya, o tu hijo, o es de tu hijo, el varón. Si es tu hijo o tu nieto, todos los que nazcan. Y son esclavos, ¿no? Aunque sea cotizado, no hay ningún problema. Entonces, claro, esclavos y esclavos que ocupan un lugar fundamental en una sociedad porque dedican un serie de trabajo, ¿no? Y en el 16 muchísimo, y en el 17 ya empieza un poco a declinar a la segunda mitad, pero todavía es presente. Como digo, norteafricano, lo que sería berbería, es decir, magrebíes, sobre todo subsahariano, y el momento particular de moriscos granadinos, que en esa guerra muy dura por ambas partes, pues miles y miles son apresados y son vendidos en subasta pública. Pero también extranjeros, no extranjeros como escucháis en una sociedad dominada por otros grupos, por la presencia de otros grupos. Podríamos hablar, no lo voy a hacer porque me llevaría mucho tiempo, pero lo voy a mencionar, de los gitanos extranjeros en su día, que se instalaron, y bueno, yo mismo he dedicado un libro a los gitanos, o sea, que no soy sospechoso pero no quiero ir, porque todas las cosas, eso lo tenemos todavía, es decir, sigue habiendo un grupo étnicamente reconocible de gitanos, y por tanto, con sus características, nos va a sorprender menos, digamos, ¿no? Y por fortuna, son españoles desde Alfonso XIII, porque hasta ese momento no eran considerados españoles, aunque nos puede parecer redundante. Es decir, se considera minoría alguien que lleva, extraña, alguien que lleva aquí desde 1410, que sepa, y está en el periodo. Pero bueno, pero nos puede llamar un poco la atención más que haya un montón de extranjeros. No son muchísimos, numéricamente, pero son muy importantes. Por ejemplo, genoveses. Aquí tenemos al lado del profesor Díaz Rodríguez, que fue quien habló y volverá a hablar. En este caso es un tema fascinante, les digo que vengan el próximo día porque es uno de los que más me gustan, los jesuitas. Tengo mucho cariño a los jesuitas. Y no le decían, porque claro, eran mucho más listos que el resto de los y el profesor Rafael Girón, como digo, está el otro de mis discípulos, pues era un especialista, uno de los grandes especialistas a nivel mundial de los genoveses, y ha trabajado sobre los genoveses en Granada, en Córdoba, en el sur de Andalucía, muy bien, un libro. Y aquí hay muchos, son poquitos, numéricamente, pero son relevantísimos porque controlan buena parte de los ritmos comerciales con Europa. O ya que nos ponemos a hablar de gente rara, de extranjeros, pues ¿quién más extranjero que un señor que tiene este escudo de armas? Ese escudo de armas que se inventó, y el Inca Garcilaso, que está tan orgulloso de ser un Vargas, un Figueroa, esa higuera, ¿no? Son la hoja de un Mendoza, como lo que se inventa al lado, porque claro, los incas no tienen heráldica, por su madre, una princesa inca. Es decir, el señor que está en Montilla y que vive en Córdoba y que fue aquí y está por ahí enterrado y que tiene alguna plaga, pues es un señor cuya madre era una princesa inca en esas mestizajes que se producen. Y hasta de eso teníamos, de vez en cuando pues aparecerá, aunque una cosa rara, pues no aparece algún que otro en Sevilla es mar, pero bueno, en ese país hay armenios, hay gente de Dubrovnik, de esta zona de República Independiente, Reusa, en griego, y por supuesto, no digamos ya en Sevilla, que no, hay también algunos de otros, pues cuando empiezan a aparecer irlandeses, ingleses, porque ustedes, por muy españoles que sean, muy españoles, como diría aquel, pues os
Forni, no es español, ni Domés, ni González Pilla, bueno, cosas así, pero bien, ¿no? En fin, esa es la primera. Pero me voy a ir centrando en los dos grandes núcleos poblacionales y en los dos grandes bloques étnico-religiosos diferenciales que son los moriscos y los judeoconversos. Los dos grandes grupos de población que estuvieron muy presentes en Córdoba y por supuesto en el resto del país, con diferencia, en el sur hay muchísimos más, y de moriscos en Asturias pues no vamos a encontrar en la práctica, pero evidentemente hay una gran cantidad de población de origen islámico en estos dos siglos y antes en Córdoba, que no son los descendientes de la población musulmana que vivía aquí con los omeyyas. Hay que empezar con un tema muy interesante y muy complejo. Estamos hablando de poblacionalmente la misma gente que nosotros. Porque lo que nosotros entendemos como nosotros de aquel tiempo, es decir, quitando algunos grupos que pueden tener un poco más de sangre negra, estamos hablando de hispanos romanos, hispanos iberos mezclados con romanos, que de pronto empiezan a convertirse al judaísmo, porque en ese momento inicial era una religión proselitista como lo es el islam o el cristianismo, hace 2000 años. Otros se van convirtiendo al islam cuando lleguen los musulmanes, y muchos después se convierten al cristianismo, que no son obviamente musulmanes, pero antes cristianos. Y buena parte de los cristianos viejos estos, en realidad son mozárabes del entorno toledano que se convierten, es decir, en el fondo todo es lo mismo, simplemente que, bueno, todo es lo mismo, estoy exagerando, claro, pero que se van cambiando culturalmente, pero que no son grupos que han venido de fuera y extranjeros, que lo que yo quiero que te quede, no son extraños, que es lo mismo, está circulando. Entonces, esta población no es la que vivía en Córdoba con los omeyyas, porque todo eso se expulsa cuando se conquista por Fernando III y sobre todo contra la rebelión mudéjar por su hijo Alfonso X. Todo eso se expulsa a Granada. Pero quedan bolsas, quedan enclaves que por alguna razón pues no se expulsan o retornarían, porque ahí nos falla la documentación en estos siglos XIII, XIV y parte del XV, bolsas, digamos, de musulmanes que quedan en el Valle del Guadalquivir. Se ha expulsado la mayoría, se ha ido casi todo a Granada, o se va al norte de África, pero estas bolsas se quedan en zonas bajo el dominio cristiano. No solo aquí, hay importantes en el campo de Calatrava, hay muchísimo, que se queda Mancha, en torno de Castilla la Nueva, en Ávila, por ejemplo, es decir, hay una en algún pueblo de Extremadura como Hornacho. Y en Córdoba sabemos que esta población existe en algunos locales. Esto es lo que llamamos mudéjar. Es decir, son musulmanes que siguen practicando legalmente su religión. Es decir, tienen sus mezquitas, tienen sus libros sagrados, etc. Y lo único que hacen es estar protegidos por el rey, por el Estado, y pagar más por ello, el precio diferenciado, el precio de la fe. Pero tienen en ese momento tienen su protección y no deberían tener problemas. Viven en lo que llamamos morería o aljama, también se llama así en los judíos, es lo mismo. En algunos lugares, en Córdoba hay, en Priego, en Cañete de las Torres o en Palma del Río. Y van a estar en algunos sitios protegidos por los señores porque son muy rentables. Que no hay que se tranquila, pero no deben de matar. Los señores no tienen, como he dicho, los nobles no tienen muchos problemas. Pero por una serie de problemas, por una rebelión en Granada, cuando se haya conquistado, pues los reyes católicos obligarán a la conversión de todos los moriscos, de todos estos musulmanes. Entonces, a partir de 1504, ya no hablamos de mudéjares, ya no hay musulmanes, como entendemos, sino que son moriscos. ¿Qué es un morisco? Un cristiano de origen musulmán. Es decir, ya no se va a poder practicar el islam en España. Se cierran las mezquitas, se destruyen los libros sagrados de esa religión y todos son cristianos. Cristianos nuevos de origen musulmán, y moriscos, es el nombre técnico. El mudéjar es el musulmán bajo un poder cristiano. El morisco es el cristiano que tiene un origen musulmán. ¿Qué va a pasar con esos grupos? Pues no lo sabemos, porque esos grupos de Priego, de Palma del Río, yo creo que se disuelven con la población general, por la parte baja suponemos, y se mezclan, se casan y desaparecen como grupos. Nosotros, algunos de mis discípulos, intentaron estudiar los de Palma del Río hace ya muchos años y no hay nada. Es decir, sabemos que existió, pero ya no dejan huellas en estos siglos. Seguramente se han fundido con la población y sin demasiados problemas han desaparecido, se han asimilado. Pero lo que va a cambiar es porque en Córdoba, en este caso, es cuando a partir de 1570 aparezca otro nuevo grupo de origen islámico, morisco, mucho más
vivo, mucho más partícipe de su fe, a veces, es decir, manteniendo un islam oculto, o sea, criptomusulmanes que llamamos, que son cristianos, pero en el fondo muchos practican la herejía, pero en cualquier caso lo que tienen más claro es que mantienen mucho más sus señas culturales. ¿Por qué? Porque son moriscos granadinos. Granada se ha rebelado contra Felipe II, Felipe II gana en una guerra, como ya le he comentado, muy dura, atroz a veces. Muchos se han esclavizado, pero otros muchos no. Y los que no han muerto ni esclavizados, que son la mayoría, Felipe II los destierra de Granada para siempre. Los expulsa del Reino de Granada por traidores, considera que son peligrosos, en parte con razón, porque había habido connivencia con el norte de África con los turcos, porque compartían la fe originaria, había habido unos enfrentamientos muy fuertes con los cristianos antiguos en Granada, y esta gente pues lo que hace es expulsada. ¿A dónde van? Pues a lo más cercano, a Murcia, a Jaén, a Córdoba, a Sevilla, ya pues a partir de ahí pues, van llegando a Extremadura o a Castilla Nueva, incluso Castilla Vieja, etc. Pero la mayoría se instala por aquí. En Sevilla se instalan miles, en Córdoba hay algunos miles, en algunos pueblos se instalan cientos y cientos. Y esto significa que de pronto a Baena, a Cabra, al Vilar o a Santa Marina o al barrio de que sea de Córdoba, pues empiezan a llegar cientos de personas obligadas, forzadas a vivir. Y durante 40 años van a estar coexistiendo estos moriscos que ya se habían olvidado lo que era, se encuentran ahora aquí cientos o miles, según la localidad, de moriscos. Una coexistencia, por cierto, muy fácil. No hay casi problemas, ni violencia, ni son atacados, ni generan problemas, ni se les genera problemas, porque no tenemos documentación que diga lo contrario, y tenemos mucha documentación de la época que ya habría. No hay, son 40 años bastante tranquilos. Vienen a ocupar unos nichos profesionales muy necesarios, hortelanos, trabajadores de la seda, determinadas cuestiones, entre otras muchas, artesanía, y no hay demasiado problema. Hay una convivencia. Y ahora, en 1610, en una terrible, y me gusta decirlo así, paranoia, la corte, Felipe III, Felipe III Quintanar, que Lerma, que es el marido que manda, decide expulsarlo sin motivo ninguno. Expulsarlo de España porque son el mal. Parece, la única razón que tienen, no hay nada, de hecho estaban en proceso de asimilación, ya habían conseguido ellos mismos, habían pagado mucho para que no les pusieran los documentos moriscos, ni que decían que había grupos que serían mucho más irreductibles, pero había grupos que estaban en proceso de asimilación, e incluso algunos teólogos, aunque la mayoría de los teólogos están a favor de la expulsión, algunos teólogos bastante más sensatos y mejores personas, pues dicen que lo que se va a hacer es monstruoso, porque entre todo lo que se manda hay muchos miles de fieles católicos que al mandarlo al norte de África van a tener obligatoriamente que apostatar y hacerse musulmanes o los matan, ¿verdad? Por tanto vas a condenar a miles de personas su alma, los vas a condenar tú al mandarlos obligatoriamente a la apostasía. Pensemos que otros clérigos y otros políticos deciden que hay mejores formas, dicen, pero la expulsión no es buena, vamos a castrarlos a todos los varones. Los dejamos aquí, los castramos y ya pues se acaba. Después. Otros dicen, no, eso tampoco, mejor metámoslo en barco, carenados, es decir, rajemos la bodega y cuando estén en mitad del mar Mediterráneo, pues se ahogarán todos y ya está. Y así no llegan al norte de África. Bueno, al final se optó por lo menos malo, expulsarlo a todos. ¿Quedaron? Sí. Yo he dedicado un libro a eso en Granada. En Granada quedaron varios miles, ocultos. Me ha tirado muchos años, intentando hasta que he conseguido reconstruir. En Córdoba muchos menos, pero sí posiblemente quedaron muchos en Priego, no esos mudéjares antiguos, sino los nuevos que llegaron, y en otros sitios, pero eso está por estudiar. Evidentemente, un grupo muy pequeño, no ilusiones. Pero, por llamativo que pueda ser la diferencia que tenemos de los moriscos frente a la sociedad dominante, y el auténtico protagonista de esta otra España, de esta historia poblacional, social, diferencial, no son ellos, por importantes que fueran, sino los de origen judaico, aquellos que llamamos judíos cuando lo eran de religión, y judíos conversos después cuando han sido obligados a convertirse al cristianismo, como le pasó a los moriscos. Bueno, hoy en día empezamos a tener clarísimo que, como le he dicho antes, no hablamos de diferencias casi poblacionales. Tienen ustedes que pensar
que aquí no llegaron miles de judíos en barcas por el Mediterráneo, aquí llegaron unos cuantos mercaderes en época romana y fueron difundiendo la religión judaica entre los hispano-romanos. Porque en los primeros momentos del judaísmo, al contrario que hoy, ustedes saben aquello de que uno es judío si su madre es judía, etc. Eso es un invento reciente, como la estrella de David, por cierto. No busquen la estrella de David, bueno, búsquenla si quieren en el Secret, que habrá alguna, pero tiene que ver con una cosa más reciente. En ese primer momento el judaísmo es proselitista, hace lo mismo que va a hacer el catolicismo, el cristianismo, perdón, y después el islam, convertir a la gente a la verdadera fe, ¿no? A la que ellos creen que es su verdadera fe. Eso después cesará. Pero en estos primeros momentos los judíos, estos judíos que se van instalando en España, en realidad la mayoría son hispano-romanos que se hacen judíos, y volvemos a lo mismo. Un señor judío o un señor morisco o un cristiano viejo son casi indistinguibles físicamente. De hecho, con los moriscos tenemos pruebas, porque cuando aparece un cadáver en el campo, en Valencia, por ejemplo, que hay muchas fuentes, pues claro, la gente le da un infarto, le da lo que sea, no hace falta que sea un asesinato. Si se encuentra un cadáver en mitad de un monte, hay que hacer igual que hoy. No sé, hay que llamar a un juez para levantar el cadáver, es decir, hay que ir a un juez, un notario, un escribano y toma nota que aquí se ha encontrado. Pues se parece que tenemos muchos datos, hasta que no se desnuda el cadáver y se ve que está circuncidado, porque en Valencia se mantiene esa costumbre, porque hay mucho islamismo, no se sabe si es morisco. ¿Qué quiere decir? Que unos expertos están viendo un cadáver vestido, va vestido igual, o sea que no hay diferencia. Y cuando hay inventarios de moriscos, pues tienen más cojines, pero tienen sillas. Y el cristiano viejo tiene más sillas, pero también tiene cojines. O sea que no hay, en realidad, es muy difícil. Es más un tema cultural. Pues con los judíos pasa algo parecido. Los judíos son importantes en la Edad Media, son siempre el malo de la película. La razón es evidente, hasta los visigodos son antisemitas como pocos pueblos, hasta que la época contemporánea no haya dejado eso palideciéndolo, pero son muy antisemitas. Pero después el resto no es demasiado problemático. Pero van a ser los malos. Si ustedes se leen el Cid, cosa que no es muy recomendable porque es un coñazo, pero bueno, hay que leerse en el colegio, pues nuestro Cid, que ya saben ustedes que es el héroe nacional, el Cid es un recaudador de impuestos de los musulmanes contra los cristianos. Es decir, se dedica a atacar a los cristianos para que paguen los impuestos a los musulmanes. No es Charlton Heston, ni con la escopeta, ni la otra era Sofía Loren. Es decir, es un mercenario al servicio de los musulmanes. Después da un golpe de estado y se queda con valencia. Después sale muerto a caballo. Pero no. Entonces, el Cid, cuando se va desterrado, porque su rey, con toda la razón, lo destierra, porque te lo mataron, porque vamos a decir ahí en público, decir, jura que tú lo has matado, que seguramente lo mató a su hermano, pero eso es historia. ¿Qué hace? ¿Cómo se financia? Como los bancos no existían, eran particulares, pues se van a los judíos y les dice, mira, dame un montón de plata, como diría Carmen Lomana, necesito cash, pues efectivo, y os dejo este halcón lleno de joyas y tal, y los judíos cerraban, y los judíos, claro, como el Cid, el jefe de mayor rey, una persona de credibilidad, pues claro, ahora mismo, estaba lleno de piedra. Pero eso no se cuenta en el mío Cid, qué malo era el Cid, no, qué listo es el Cid, que se cachondea de esto y le roba. Eso es lo que hay que hacer con el judío. El judío está mal visto, ¿por qué? Porque mató a Cristo. Pero Cristo era judío, que te calles. Mataron a Cristo, que los judíos son malos, y su madre, la Virgen, era judía, que te calles. La ley de Moisés es horrible, ya hablamos a Moisés y la Biblia, que te calles. Bueno, pues en esa esquizofrenia los judíos mataron a Jesús. Y por tanto hay que ir a por ello. Esto no puede parecer, bueno, es demencial, pero cuando hay grupos de judíos que quieren escapar de esta maldición de judío converso, llegan a falsificar documentos, y como entonces, bueno, pues creemos todos que la Tierra es plana y los reptilianos no gobiernan, tampoco voy a dar yo las explicaciones morales, pero en fin, que en aquella época se creían esas cosas, más fácil se inventan documentos, entonces para evitar huir, para huir de esa maldición, se llegan a falsificar documentos en Toledo, en pleno siglo de oro, es interesantísimo, diciendo que los judeoconversos de Toledo estaban aquí desde los babilonios. Claro, es muy importante, si estaban aquí, no participaron en la muerte de Cristo. Es más, ya que nos ponemos, se facilita una carta que el gran rabino de Toledo, pero del Toledo del año 33, escribe a Caifás o a nadie diciendo que no maten a Cristo, que es buena persona. Esto no es un chiste.
O sea, es demencial, pero eso es porque, claro, en la época se hacen esas cosas, no puede parecer un poco, bueno, lo que es, y hay intelectuales de pro, y cuando estuvieran como muy montados de dinero, pues dirían esto que es. Pero vamos, en Granada se estaban haciendo por los musulmanes para integrarse, a finales del siglo VI, se descubren los plomos de Sacromonte. Plomos de Sacromonte y San Cecilio, que es un varón apostólico que está muy listado, que hoy es el patrón. Los plomos de Sacromonte, no es que yo sea muy poco creyente en estas cosas, es que están dados como herejía por Roma. ¿Vale? Pues eso es lo que en Granada se descubre, y unas láminas de plomo que nadie puede leer, y los moriscos, claro, son los que lo han hecho, sí lo pueden ver. Están escritos en caracteres salomónicos. Y ahí dice que Jesús, yendo al grano, era árabe y hablaba en árabe. Y que en España se hablaba árabe. Bueno, porque son intentos a la desesperada de decir somos españoles. De otra manera, vestimos diferente, hablamos cosas distintas, pero estábamos aquí hace miles de años, somos también españoles. Una forma de desesperada de huir de estas persecuciones. Y pintoresca, y a veces divertida, de esa manera uno se abstrae del drama. Porque lo que hay aquí es drama, ¿no? El drama de que cualquier sociedad en cualquier momento es capaz de ir a por sus minorías, por la mayor o la menor de las estupideces. Y pueden ser las brujas de Salem, pueden ser los turcos en Alemania cuando se unifica, pueden ser los judíos aquí, o pueden ser donde no hay judío, o judío converso, para la Inquisición, pues empiezan a colgar brujas, mujeres, porque hacen cosas raras o no hacen lo que quiere el que manda en ese momento en la aldea con ella. Es decir, el otro. ¿Por qué el otro? Como diría Cavaci, el poeta, donde vienen los bárbaros, donde vienen los bárbaros, ¿qué hacemos sin los bárbaros? El otro es el que nos permite identificarnos. Nosotros, ¿quiénes somos? Los que no son ellos. Los malos, los extranjeros, los diferentes son los que nos dan identidad a nosotros. Y eso, en un momento de problemas políticos, explota no ya el antisemitismo, sino cualquier cosa, el racismo, diríamos, la porafobia, lo que sea. El otro, el que hay que destruir. En esa época más supersticiosa, pues si hay un problema con cosecha o digamos, pues ya los judíos envenenan la fuente, en otro hay una bruja, se me ha muerto un niño chico, y morían 7 de cada 8, pues la bruja del pueblo ha hecho una maldición, lo que ustedes quieran. O los chinos en la California del siglo XIX, o los chinos en la Malasia, en la Indonesia después de la Segunda Guerra Mundial, donde podemos elegir cualquier país, por desgracia nadie está a salvo. Bueno, pues en nuestro caso, esta minoría judía, que era bastante numerosa, va a ser importante, pero no va a tener demasiados problemas dentro de lo que cabe, hasta la gran crisis política y de todo tipo que se vive en la España de finales del siglo XIV. Esa España, lo que está viviendo, como toda Europa, es un shock absoluto con la peste negra. Ha entrado la peste, recuerden ustedes que hemos estado encerrados con la pandemia, porque murieron en el mundo 2 millones de personas. Aquí murió de la mitad, de un tercio de la mitad de Europa. Es decir, en 2 años habrían muerto 15, 20 millones de personas en España. Si aplicamos solo los criterios de la gripe española de hace 100 y pico años, donde estaban mis abuelos vivos, tenía que haber muerto, hice un cálculo, entre 100 y pico, 200 millones de personas. ¿Qué pasa? Que claro, hay vacunas y cosas. Pues esa peste, esa terrible epidemia que entra por barco y que se carga media Europa, se carga según la ciudad. Entonces, a partir de aquí hay 100 años de guerras civiles, de abandono de los campos, violencia, el mundo se está descomponiendo. Y eso genera pues, problemas gravísimos en todos lados. Y en nuestro caso, genera pues, guerras civiles, la instalación de los tratados con la guerra civil, y en el momento en que ya había tensiones, una minoría de edad, es decir, cuando el poder político no es capaz de controlar a la sociedad, es cuando pasan estas cosas. En este contexto, las predicaciones enloquecidas de un fanático, el arcediano de Écija, una dignidad de la Catedral de Sevilla, Ferran Martínez, pues provoca el estallido antijudaico, como nunca se había visto hasta ese momento, y una ola de asalto sistemático a toda la judería recorre España de Sevilla a Gerona, literalmente hablando, destruyendo, arrasando, quemando, violando, torturando, robando, todas las cosas. Pero no es solo ese el problema, que ya es terrible. Al drama humano se le añade lo que esto supone socialmente, es decir, al drama humano de sus miles de muertos y de todo tipo de horrores, se le añade
que la mayoría o buena parte de este grupo judío se le obliga a convertirse por la fuerza al cristianismo, sin instrucción ninguna. Y otros muchos, ante el horror y ante lo que puede venir, pues optan por convertirse. Por tanto, a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, es decir, entre 1391 y 1420, 30, por redondear, por una serie de cosas, el problema judío, entendiendo el problema como elemento histórico de relevancia, ya deja de existir. Habrá judíos hasta 1492, pero los judíos ya no son importantes. Aparece un nuevo problema histórico, un factor fundamental, clave, que va a ser esencial en nuestra historia, que son los judíos conversos, es decir, los nuevos cristianos descendientes de judíos, que claro, no, siguen practicando en su mayoría la herejía, porque no han tenido ni instrucción ninguna, y desde ahí pasando mucho tiempo para que esa gente se vaya asimilando. Pero son miles, no, en realidad son hasta 200.000, y son urbanos, viven en las ciudades, lo cual significa que tienen más impacto en la economía, en el poder, porque en una aldea de Fuenteovejuna no se gobierna el mundo. El mundo se gobierna pues, desde Sevilla, de París, o desde Londres, o de Perú, o de Lima, o de donde sea. Es decir, van a aparecer estos conversos, y van a tener una importancia numérica, pero sobre todo económica y política, que va a provocar mayores tasas de antisemitismo. Y es fascinante ver cómo se produce una desviación de la persecución antijudía hacia los conversos. Es decir, los cristianos viejos, la sociedad dominante, en vez de ir a por los judíos que sigue habiendo, como ya no importa económicamente, los deja de lado. Y empieza a preocuparse y a atacar a los conversos, que son mucho más numerosos y son mucho más ricos. Hasta el punto que con una pequeña excusa se produce el mayor y más violento incidente anticonverso de toda la España del siglo XV. Y tenemos el orgullo de que esté en Córdoba. Es lo que llamamos el incidente de la Cruz del Rastro. Por eso tenemos una zona que se llama la Cruz del Rastro, que la cruz es el recuerdo de la que se puso por una supuesta profanación, a través de una cruz, y esto supone un saqueo y un brutal asalto a los barrios de conversos en torno pues, a la zona de catedral, la calle Cabeza, etcétera, y los sitios. Es el año del robo, la gente habla en los documentos después del robo, es un saqueo. Esto es lo que pasa mucho en Estados Unidos, ven ustedes, hay un problema racial y la gente empieza a romper cristales y a robar televisores, que tiene que ver, pues igual, que si la Virgen no sé qué sea, bueno, vamos a empezar a robar casas y a llevarnos por delante lo que podamos, ¿no? ¿Qué harán estos judíos, estos judíos conversos? Pues huir. No todos, claro, se quedan en Córdoba, pero Córdoba tenía una población de judíos conversos muy grande. Yo no he hecho números, ni creo que se pueda hacer fácilmente, pero yo iba a pensar que en proporción al tamaño de la ciudad sería de las más grandes de España, porque aunque en Sevilla podría haber una ciudad mucho más grande, en cualquier caso, en Córdoba va a quedar muchísimo, pero otros muchos salen huyendo y se largan a donde pueden. Uno va a ir a Portugal, incluso pronto, después más tarde también. Otros se acaban yendo cuando se conquiste Granada, pero no se han conquistado. Pero la mayoría ahora se marcha al sur y a algunas localidades del oeste, ¿no? Como puede ser Palma o Écija, que es casi Córdoba, ¿no? Y eso se va a hacer por la protección que les ofrece, les brindan los grandes señores, estos Fernández de Córdoba y otros más que están interesadísimos que lleguen cientos, miles de nuevos vasallos y que se dediquen a, como pasó, pues a incrementar los niveles demográficos y también económicos de esa Lucena, de esa Aguilar, de esa Baena, de esa Montilla, ¿no? Y así son ahí es donde nacen esas grandes comunidades. Lo siento por los lucentinos, me he atrevido a decir que incluso allí la Lucena fue importantísima como conversa y como judía, pero no son los mismos. Los judíos de Lucena no son los antepasados de los judíos conversos de Lucena, porque los expulsan, los destruyen, los almorávides y los almohades, y después se repoblará y después llegarán estos judíos, ¿no? Es decir, son poblaciones que aparecen ahora, a finales de... y la que más tiene Baena. ¿De qué estamos hablando? Pues Baena sí podemos saber de qué estamos hablando. A finales del siglo XV, yo calculo que el 30% de la población, tenemos un padrón que ha analizado, el 30%, ¿no? de la población de Baena a finales del siglo XV es de origen judío. El 30, en 1490 y tanto, imagínense ustedes, mezclándose en 1600 con todo, menos 5. Es decir, y ahí sí lo sabemos porque tenemos un padrón enorme, ¿no? En otros sitios no hay, pero se puede presuponer que sería más o menos parecido. Y curiosamente, este es el origen de la élite rural del siglo XVIII. Si esas grandes familias que van a dominar el campo y que van a ser presidentes del catequismo, muchas de estas vienen de estos judíos que han salido huyendo y después han ido prosperando. ¿A dónde se van? Bueno, ustedes ahí, a Écija, que está fuera del mapa, porque no es cordobesa,
pero es como si lo fuera, en muchos sentidos, a Palma del Río, y a esos lugares que van a ser propiedad de estos señores. Es decir, a ese Chillón que está arriba, que no está de Córdoba, o Espejo a Lucena, que es una rama de la Córdoba, o a Baena, Cabra, Ruth, etc., bueno, que son más chiquititas, Baena y Cabra sobre todo, que son de otra rama de Córdoba, o a Aguilar, Priego, Montilla, que son las tres grandes de otra rama de Córdoba, o a pequeñas localidades de donde los señores de otro pueblo van a... Y esto, que lo sabemos, lo confirman cronistas nacionales. Lo interesante de esta cita, y las muchas se podrían haber puesto de otros cronistas, de los Reyes Católicos y de Enrique IV, es que no están hablando de Córdoba, no son cordobeses, están hablando de lo que pasa en España, en Castilla. Y mencionan Córdoba, y mencionan esto, es decir, que la gente se larga y se huye porque fue algo catastrófico. Esa Córdoba de mezcla pues empezó a sufrir su primer golpe. Pero si ese golpe nos parece duro, y lo fue, con el mayor asalto contra los conversos del siglo XV, todo eso empalidece cuando aparezca la Inquisición. Esa Inquisición, de la que ya hemos dicho, Córdoba era la cabeza de un tribunal. Y una Inquisición que se instala en toda España a partir de 1478, que empieza a funcionar 2 años después, para atacar básicamente a la herejía, es decir, a ese grupo de judíos conversos que, de forma mayoritaria, siguen practicando a escondidas el judaísmo. En eso hay unos grupos no tan escondidos, es decir, ya no hay sinagogas, no hay libros sagrados, bueno, todavía los hay, pero ellos son cristianos, y se va a emprender contra ellos 2 actividades. La primera es expulsar a los judíos en 1492. ¿Por qué se expulsa a los judíos? ¿Porque son importantes? No, porque no son importantes. Pero dan mal ejemplo. Claro, como ya conseguís que un señor que viva en San Lorenzo sea un buen cristiano, si enfrente vive su primo que es judío, y va a la sinagoga y tiene sus tirabuzones y tiene su Talmud y tiene sus cosas. Entonces, lo largo, se acaban los libros sagrados, se acaban los rabinos, se acaba todo, se acaba el mal ejemplo, y esa gente, el judío converso, pues se acaba integrando por naturaleza, por necesidad, y funcionó. Pero claro, la Inquisición es mucho más efectiva, monstruosamente hablando. La Inquisición lo que va es al corazón del grupo. Si lo quemo, ya no van a judaizar más, evidentemente. Entonces, la Inquisición comienza brutalmente a actuar contra los judaizantes. Tenemos en Córdoba la satisfacción de tener el auto de fe. La gente en la Inquisición hace unas ceremonias públicas que se llaman auto de fe, y después se quema a la gente fuera. El quemadero definitivo va a ser la ronda del Matubial, que era de obra. Eso está siempre fuera, está fuera de muralla, entonces tiene varias funciones simbólicas fuera de la ciudad y más prácticas, que no huela a carne quemada. Pues el auto de fe más cruel de la historia de la Inquisición española se dio en Córdoba, el de 1504. 107 hombres y mujeres fueron quemados vivos de una atacada. Y en 2 autos de antes, que no sabemos ni casi ni que existen, ardieron otros 200 personas. Claro, entre el horror, los muertos, y como estos son ceremonias públicas, porque sabes lo que te ha pasado a tu vecino o a tu cuñado, pues tú puedes ser el siguiente, la gente toma la decisión y la herejía comienza a ir desapareciendo. Y otros muchos, como decía antes, pues se fueron a Portugal o a Granada, donde sea, y van a quedar restos en eso. Y ya dicen, bueno, ya se han acabado los conversos, se han acabado los moriscos, ya estamos los españoles solos, los auténticos, ya unos cuantos esclavos negros y ya. Pues no, aparece más gente. Es decir, aparece más gente y aparecen otros judíos, otros se llaman así, no es cosa mía, ahora está de moda con el lenguaje woke, los mal llamados marranos, que ustedes se llamaban así en los documentos, e incluso los historiadores israelíes hablan de marranos, que es el término. Porque marrano, aunque se puede utilizar en general, se usa específicamente a los judíos conversos de origen portugués, que vienen de Castilla. Ya tenemos claro, empezamos a tener claro, aunque no hemos podido demostrarlo como quisiéramos, y voy acabando, no se preocupen, que estos son los descendientes de los que huyeron a Portugal cuando se expulsó a los judíos. Y son castellanos que se van a Portugal, allí empiezan a haber problemas, cosas muy complejas, y cuando, aunque un poco antes empieza, cuando se une a Portugal, a la monarquía hispánica, que en 1580, Felipe II es coronado rey de Portugal, que es el sentido técnicamente, pues empiezan a penetrar otra vez. Es decir, el cordobés que se fue a Évora acaba viniendo a vivir a Montoro, subiendo.
Creemos eso, sabemos eso, no sabemos si el que viene es el nieto o es otro, pero creemos que es una circulación de vuelta a aprovechar la oportunidad económica que brindaba entonces España, todavía muy dinámica. Portugueses que vienen, como digo, que llegan desde mediados del 16, pero que hay una avalancha a partir de 1580, con lo que llamamos la Unión de Corona, y con la llegada de Felipe III, que por dinero, Lerma, que es el muy corrupto, gobierno muy corrupto, pues permite la entrada masiva de portugueses de este tipo. Y el conde de Olivares los va a acoger, sobre todo a los grandes banqueros, encantados, porque es una manera de intentar quitarse del medio o algo a los malvados banqueros genoveses, que son estos extranjeros que prestan muy bien, pero piden unos intereses brutales. Entonces, en fin, ¿qué hace esta gente? Pues se queda acá. Aquí tenemos un retrato de Rembrandt, el joven judía, que para algunos pudiera representar a un ilustre montillano, para algunos, Diego de Barrio, que es uno de estos marranes, estos judíos conversos que se instalan en el país y que en Córdoba tenemos mucho, porque yo hice una tesis al respecto, y tenemos los pueblos, tenemos las ciudades y tenemos una incluso, es decir, hay también un componente portugués, aunque tan particular como este. ¿Cómo podemos concluir? ¿No? Pues concluir 55 minutos, casi una hora según esto, de representación. No quiero excederme, podríamos estar hablando de muchísimo más, podríamos hablar de limpieza de sangre, esto no se ha acabado aquí, pero ya nos llevaré muy lejos. Es decir, una sociedad que ahora ya que se queda sin esta gente, nada más que sin extraños, pero están dentro, pues intenta crear barreras racistas, como nos han ensayado otra vez nunca en la historia humana, para excluir a esta gente, pero no nos vamos a detener porque eso es para ahora. Es una sociedad mixta que acaba desapareciendo, es decir, que se convierten a los judíos, a los moriscos, que se pone Inquisición, que se expulsa a los judíos, que se obliga a convertirse a estos mudéjares, que se echan a eso. Y una sociedad que además, y esto es muy curioso, lo saben evidentemente, pero algunos quizá no, que además tiene un catolicismo que tiene un poco que ver con el que hoy tenemos. Y es tan válido como el que hoy tenemos. Porque lo que va a pasar es que a partir de Trento, de los decretos de la publicación de los decretos de Trento, a partir de 1563, entre otras cosas, a esa sociedad que ya se va cada vez siendo más monolítica, aunque todavía queden corpúsculos, se le empieza también a dar una manera de entender la religión distinta, la religión católica, y a meterla en una horma. Puede parecer cosas raras, pero aparte de cosas más pintorescas, como que antes de 1563 nadie se llama José, porque José es un añadido, el padre putativo, ¿no? Por el Pepe, el culto. Pero hay una cosa que es muy interesante. Una persona se casa en 1510 y no deja un documento, se casa ante un sacerdote, se casa, pero no escribe eso. Y al contrario, hay que registrarlo, es obligatorio, la partida de bautismo, la partida de casamiento. Antes se podía casar por amor, eso se daba en la época, y ahora ya necesita el consentimiento de los padres, se va a potenciar al padre, a la sociedad masculina, a la sociedad patriarcal, porque ya he dicho antes que un obispo es un ministro del Estado y el rey es el defensor de la religión. Lo que está pasando es lo mismo que está pasando con el Estado, es decir, está empezando el gran hermano, no el de Telecinco, sino el de George Orwell, a controlarnos, que llega hasta que ahora mismo ya nos está grabando el móvil, estoy yo en Singapur sabiendo que mañana me van a vender. Es decir, que ahora hasta hay que registrar el matrimonio, hay que poner claramente los padrones de impuestos, es decir, la sociedad empieza a controlar y a oprimir a ese grupo que era mucho más libre, y ese dentro de sus cosas. Y no puede, entonces digo todo esto porque tenemos una imagen de sociedad de un catolicismo que era muy fervoroso, pero que era muy raro y que tiene mucho de paganismo, como todavía hoy, muchísimas cosas que se hacen son paganas, pero que estén bautizadas, nunca lo he dicho. Pero no solo eso, tenemos una imagen victoriana. Pensamos que el siglo XVI es lo que hemos visto en las películas de literatura del siglo XIX inglés, del puritanismo, que uno veía en un tobillo de una señora y casi entraba en éxtasis, y un tal Quevedo clama contra mujeres que se bañan desnudas en el Manzanares. No sé si porque como siempre llevaba poca agua se veía mucho, o porque iban a morirse de infección, porque eso no es ni río ni nada. Pero si dice eso, a lo mejor que la gente se baña desnuda, y cada dos por tres la Inquisición te dice, sé que este niño está circuncidado porque bañando, entonces que se baña desnudo.
en una sociedad que no se veía nadie. Entonces, un ejemplo. Entonces, tenemos una visión muy diferente. Y esa decisión es falsa, aunque al final es verdad. Y hemos conseguido crear una imagen de que había un mundo ilegal, monolítico de una manera, pero no era así. Era el dominante. Y ni siquiera el dominante era así. Y tenía otras muchas cosas. ¿Y eso qué significa? Pues que lo que está pasando hoy en día es diferente, pero es exactamente igual que lo que pasaba. Que hay otra gente que está aquí porque ha venido a trabajar, porque la hemos traído nosotros, porque trabaja porque queremos que trabajen y ocupen lo que no queremos de nosotros, que nos casamos, nos juntamos con gente distinta, que hay familias diferentes, que hay visitaciones, como pasaba. Si teníamos hasta, por aquí había hasta budistas seguramente, decía, poquito, pero no había. Era una sociedad muy mezclada. Y esa sociedad está aquí, y es lo que hay, y para bien o para mal, pues de esa venimos, y como siempre digo, nuestros antepasados eran los que prendían fuego a la hoguera industrial donde ardían nuestros antepasados, y nuestros antepasados habían echado a los moridos que eran nuestros antepasados y tal. Éramos todos, somos por fortuna, una sociedad mestiza. Muchas gracias.